Uno de los grandes retos que presentan hoy las ciudades es cómo poder hacer más productiva el uso de todos los recursos que participan en ellas. Cómo las personas que habitan en ellas pueden ser mucho más productivos en la manera en cómo se transportan, cómo puede ser mucho más eficiente la distribución de los productos y de los servicios que hay dentro de las ciudades. En nuestro país, gran parte de la inversión pública se destina en prevalecer y privilegiar el automóvil. Y otra parte, menos importante, se destina al transporte público, que fundamentalmente está ligado a grandes conflictos de interés de grupos que pertenecen a estas líneas de transporte, que en lugar de contribuir a ser más eficaces, contribuyen sobre todo a obtener ganancias privadas, a obtener una renta que beneficia solamente a ellos y que no satisface las necesidades de todos los habitantes. Estamos hablando de que hoy en México hay 32 millones de vehículos y que si seguimos con esta tendencia, podemos seguir para el 2030 a 70 millones de vehículos. Casi se va a duplicar el parque vehicular. En vez de disminuir el tema de los gases de efecto invernadero, pues estamos incrementándolo. De 40 años que tenemos de vida laboral, 3 los pasamos en el tráfico. Y en la Ciudad de México se pierden 3.3 horas hombre diario. Presentan, por ejemplo, que al año se gastan 13,000 pesos en las personas que utilizan el transporte público, en trasladarse a la zona de Santa Fe, y 25,000 pesos al año lo que utilizan el automóvil. ¿Tú qué opinas? ¿Alguna vez aquí en México se hablaba de generar lo que llaman un transporte multimodal, que lo que significa es hacer centros de transferencia, como lo hay en otros países? Que todos conocemos, en donde la gente que vive lejos de la ciudad llega, deja su automóvil, toma un tren, lo que llaman tren de cercanías o un tren rápido, después de ahí llegando, conecta con la línea del metro, llega a su centro de trabajo. Y me parece que eso podría ser algún elemento en donde si existieran estos centros en donde puedan la gente recibir sus vehículos, pues que claramente estuvieran los autobuses, por ejemplo, afuera de las principales líneas del metro, y que eso llevara a que en lugar de que tuvieras a 100 empleados transportándose en 100 diferentes automóviles, pues al menos en un autobús. Y eso lo que contribuiría es a un uso mucho más eficiente de los recursos. Hemos invitado a CTS Embark a través de su directora ejecutiva, Adriana Lobo. Adriana, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Un gusto, Tulio. Un gusto estar contigo y también con tu auditorio. ¿Qué significa para ti ser un buen ciudadano? A mí un buen ciudadano es un ciudadano que, aparte de cumplir con la legalidad, me parece que el tema de la legalidad es esencial, es activo en buscar mejoras de donde vive, en su ciudad, en su comunidad y en su país. ¿Cómo nace CTS Embark y cuáles son los principales proyectos que han realizado? Bueno, nosotros empezamos ya hace 12 años y empezamos haciendo Metrobús. Queríamos un sistema de transporte que pudiera reordenar los micros. Se consigue colocar el carril, se consigue ordenar y transformar 353 microbuses en autobuses, en su momento en 80 autobuses articulados. Hay una forma operativa, hay un control, hay una forma de recaudo y empieza a tener una organización mucho mayor. Un poco víctima de su éxito, luego la verdad está lleno, ¿no? Pero ha sido un proyecto que hemos podido medir de manera precisa y científica reducciones en dióxido de carbono, reducciones en accidentalidad y muertos de tránsito, reducciones en tiempos de viajes, principalmente en los primeros momentos de operación. Luego empezamos a trabajar agendas mucho más amplias de movilidad, que tienen que ver, por ejemplo, que también tenemos que poder andar en bici en la ciudad, que tenemos que caminar cada vez más de nuevo porque hace bien para nuestra salud. Tenemos que dejar el auto, tenemos que ver que su uso sea más regulado porque es la única manera real para bajar la congestión a lo largo del tiempo. Y finalmente el tema del desarrollo urbano, que es mucho más amplio, cómo la forma de la ciudad y la manera que se desarrolla influencia el tiempo que nos tardamos en trasladar. Y finalmente, en los últimos 2 años estamos trabajando ya como parte de un programa de ciudades sustentables del World Resources Institute, que es nuestra institución maestra, y bueno, ya tenemos una agenda bastante más amplia en términos de energía y sustentabilidad, cambio climático en las ciudades. En CTS Embark, ¿cómo están imaginando el futuro de las ciudades?
Entonces son ciudades mucho más compactas las que tenemos que hacer, ciudades en que esté más mixto el uso. No queremos industria pesada a un lado de nuestra casa, pero podemos convivir con oficinas, podemos convivir con comercio, y esa mezcla nos da una mucho mejor ciudad. Y luego, ¿con qué estructura, ¿no? ¿Con qué hueso? ¿Con qué sistema circulatorio vamos a alimentar a esa ciudad? Y ahí es donde el transporte tiene una función realmente muy estructurante en la vida de las ciudades y te permite conectar, o sea, hacer una actividad de tu trabajo, te permite estudiar. El transporte es como una función auxiliar, pero cuando lo diseña sí está diciendo con los huesos sobre o todo el sistema circulatorio que necesitas para alimentar bien de actividad tu ciudad. ¿Cómo podemos alinear en una sola visión, como tú lo estás planteando, la participación del gobierno federal con los gobiernos locales? Porque muchas veces parecen que van en sentidos contrarios. Los programas federales hoy tienen una importancia inmensa en cómo las ciudades se alinean para hacer proyectos. Luego hay un segundo nivel que es el nivel de gobierno estatal, que parecería que no, pero en transporte, por ejemplo, es fundamental, porque el transporte público en México está en el ámbito estatal. Entonces, si queremos mejorar transporte público, los programas federales, por ejemplo, hoy existe en el Fondo Nacional de Infraestructura el programa de transporte masivo, y los principales que tienen que aplicar tienen que ser los gobiernos de los estados, en concertación con los municipios. Pero si los municipios quieren irse en los estados, en general no pueden porque no tienen la atribución. Entonces ahí hay que hacer políticas públicas importantes. Por ejemplo, la Ciudad de México con su nueva ley de movilidad, en muchos casos está saliendo a nivel estatal. Entonces hay una concurrencia que no es igual en todos los estados de la República, que es estatal y que es municipal, pero principalmente sí tienen que estar alineados tanto en cómo va, o sea, no puede uno decir, dale prioridad a los autos y otro, dale prioridad al peatón, o no debería de ser. Debería estar más alineada la política. Es un trabajo que hay que hacer estado por estado, luego que es bastante trabajo, y poco a poco ir alineando visión, política, instrumentos, recursos, y ir haciendo realmente realidad una nueva ciudad en que podamos vivir mejor y circular mejor. ¿Por dónde empezamos? ¿Y cuál es el rol que debemos jugar los ciudadanos para hacer ese sueño realidad? Mira, yo creo que la primera es tener cada vez más información y ser un ciudadano mucho más informado y con una capacidad de opinión basada en hechos. Yo creo que eso es súper importante para un ciudadano. Y ahora que hablemos de reglamento de tránsito de la Ciudad de México y muchos otros, vamos a ver cómo luego opinamos con muy bajito conocimiento de por qué se están haciendo las cosas, por qué son estas medidas y qué hay que pedir al gobierno. Creo que el siguiente que tenemos que vigilar como ciudadanos es cómo se usa el dinero público. Porque sí, en el discurso ya muchos decimos, sí, tenemos que dar prioridad al ciudadano y a la bici y al transporte público. Pero cuando uno va a mirar los planes de inversión de gobierno, no está así. La gran cantidad de recursos se sigue destinando al auto. Entonces, como ciudadanos tenemos que estar vigilando que los proyectos, o sea, claro, que no sea un sueño. Para hacerse realidad hay una gran vigilancia ciudadana en que se vaya cumpliendo el uso de recursos y finalmente que se den los proyectos. ¿Cómo podemos articular de que haya una mayor inversión hacia el transporte público que genere incentivos virtuosos para que el ciudadano común y corriente que hoy está invirtiendo y gastando en su automóvil pueda privilegiar el uso del transporte público? Cuando tú tienes problemas de circulatorio, ¿qué te hace tu médico, no? O sea, tienes tapadas las venas que llevan al corazón. Pues te las tienen que destapar. Y después, ¿qué te ponen? A dieta. No puedes comer grasas. Y no te hace mucha grasa no comer grasas, ¿no? No poder comer tu carnita. Igualito, nuestras ciudades tienen que entrar en dietas de carros. ¿Sí? O sea, tenemos que usar menos nuestro automóvil. Y esa es realmente la manera que vamos a poder usarlo mejor cuando lo decidamos o podamos usarlo. Y que en general, si tenemos buenos sistemas de transporte público, podamos andar en bici, caminar, en el conjunto la circulación va a ser mejor. Vamos a gastar menos tiempo y menos recursos. Pero nadie quiere entrar en dieta y somos bastante mal disciplinados para andar en dieta. Nosotros creemos que nuestro derecho innato por la ciudad nos da el derecho de circular con el auto todo el tiempo sin que nadie nos cobre nada
y de manera irrestricta. Y eso no es así porque la vialidad y el espacio de la ciudad es un bien finito y es un bien escaso. Y cada vez más en los países desarrollados lo que se está haciendo es que el recurso que se va recibiendo, por ejemplo, en el centro de Londres, de cobrar un precio por entrar al centro, ese recurso se va a un fondo y este fondo se destina a transporte público de manera transparente y esa es la manera en que se va financiando las mejoras de transporte público. Podemos tomar decisiones mucho más sencillas como cada vez más invertir en transporte público. Hay muchas veces que como quien lo opera es el sector privado, son los transportistas. Pensamos que no se debe invertir porque estamos solo privilegiando al privado que lo opera. Sí hay que tener mucho cuidado de no financiar o de no dar subsidios a la mala operación o a la falta de efectividad, pero al tiempo sí hay que invertir mucho más en transporte público, en tener metros, trenes, carriles de metrobuses, paradas fijas, que el que quede en la parada esté bien protegido y que se tenga un cálculo y se sepa cuánto se usa para dar un servicio de calidad y se elijan métodos para que financieramente el sistema sea sustentable. Entonces es un gran estudio y son grandes temas que hay que ir abordando poco a poco. Déjame utilizar tu ejemplo. Supongamos que los que estamos aquí en el estudio nos quisiéramos poner a dieta y dijéramos, vamos a dejar de utilizar el automóvil. La primera pregunta que tendríamos que hacernos en las horas pico, los que hemos usado el transporte público, claramente sabemos que la frecuencia de los autobuses, de los microbuses, que del metro, no es la suficiente. Y claramente pues hay una gran incomodidad para que esa frecuencia satisfaga las necesidades. Entonces el primer paso tendría que duplicarse, bueno, tú sabes mejor que yo, la capacidad instalada para las horas pico. Yo te diría que tenemos que hablar de calidad, o sea, lo que nosotros queremos en transporte público es que los sistemas tengan calidad. Y cuando preguntamos a la gente qué es calidad, la gente la define como algo mucho más subjetivo de lo que pensamos como ingenieros de transporte. La gente dice, mira, lo primero que quiero es seguridad, porque tiene que ser desde tu casa, que puedas caminar por una banqueta y estar seguro, o sea, que haya luz, que puedas llegar tranquilo a una parada, que puedas tomar tu bus con mejor frecuencia, sin duda, que el chofer maneje bien, o sea, que no vaya echando carreritas. Entonces, seguridad es lo que sale de primero. El segundo que sale es que la gente quiere tener mayor flexibilidad. O sea, si yo voy a un lugar y quiero cambiar de idea, que yo pueda tener un transporte disponible. Y finalmente están los temas de optimización de tiempo y tal. Entonces, hay que pensar al usuario como un cliente de un sistema que se tiene que atender bien y dar mejor calidad. Más del 10% de los viajes de la ciudad son bien cortitos, son menos de 8 kilómetros. Entonces, de pronto, cuanto más gente usa bici, más gente ve que la bici sí es una alternativa viable para la ciudad. Puedes caminar, a veces es que hay gente que va 500 metros en carro, o sea, eso también puedes hacer por tu ciudad. Sí, claro. Elegir recorridos cortos a pie. Creo que como empresarios tenemos tarea, porque la gente que ve, o sea, si yo ayudo a mis empleados a organizarse, una empresa de 500 personas, si yo ayudo a que se encuentren esos vecinos que pueden ir juntos, estoy ayudando a que eso pase. En algunos casos en Santa Fe las rutas empresariales se puede dar más. Entonces yo creería que para cada viaje que haces, no vas a pensar en cada caso, pero de vez en cuando le echas una pensadita y piensas que sí tienes un poder de contribuir importante como buen ciudadano. Una de las tendencias en mejorar los sistemas de movilidad tiene que ver en cómo se mejoran las pautas de comportamiento de los ciudadanos, en este caso los automovilistas. Y un ejemplo es el reglamento de tránsito de la Ciudad de México, que pareciera ser que hoy se visualiza más como un tema recaudatorio que como un tema que permita ordenar de manera mucho más adecuada y hacer mucho más eficaz el uso de la movilidad. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, primero que el reglamento de tránsito es un avance de primer mundo, como muchos dicen. Y si nosotros aspiramos a ser de primer mundo, lo primero que hay que hacer es que la regla sea de primer mundo. Está comprobadísimo y yo te daría un ejemplo. O sea, el ciudadano mexicano es un ciudadano de primer mundo cuando cruza la frontera de México. Se porta de una manera en Tijuana y cruza la frontera y se porta diferente. O sea, nosotros no hay ciudadanos de primer y segundo mundo. Hay exigencias
diferente en un lado y en el otro. En México se mueren en promedio por habitante nos morimos 10 veces más que en un país avanzado en términos de seguridad vial. El principal avance de ese reglamento es atacar de manera frontal los temas que ocasionan mortalidad alto. Si yo quiero que mi hijo sea un ciudadano que tenga 10 veces menos probabilidad de morir, así como lo tiene el hijo de una persona en Dinamarca, yo tengo que permitir y apoyar que circulemos más lentamente en esa ciudad. Son las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud después de estudiar muchos casos de cuáles deben de ser la verdad. Nos parece muy poquito porque estábamos acostumbrados con otra cosa, pero te puedo decir que son las velocidades que se practican en otros lugares y es adecuado. Entonces tenemos que pedir, 1, el reglamento debe quedar. 2, tenemos que ser los buenos ciudadanos de cumplir la ley y que si nos equivocamos, pues nos toca pagar la sanción y no dar mordida, porque la corrupción es de 2, siempre. ¿No? Entonces yo decido dar mordida y no pagar la sanción. Y sé que la sanción es dolorosa, pero también, o sea, el primer momento hay un pico y en todo lugar hay en que hay mucha gente que se equivoca en la aplicación del reglamento y parece medida sancionatoria, pero pasa un año y todo el mundo ya aprendió y ya no es tan bueno así en la medida en términos de recaudación. Eso no es cierto. La gente aprende y no pasa a no ser tan interesante. Sí sigue siendo, o sea, tiene valor recaudatorio, pero no tanto al paso del tiempo. Platícame cómo podemos eliminar estos elementos, este círculo no virtuoso del transporte público-privado. Lo primero es la aplicación correcta de la ley a todos. Pero el segundo es tener conciencia de que el transporte público, el sistema está diseñado para incumplimiento o se ha evolucionado de tal manera en que hay muchos concesionarios individuales que hoy rentan su auto o su vehículo a alguien que presta servicio. Esa persona el chofer tiene que primero pagar la cuenta, luego lo que le queda al chofer como su ingreso. Entonces él tiene todo el incentivo a salir corriendo como loco y tener todos los pasajeros arriba que pueda, porque de eso depende su ingreso. Trabajar 16 horas para tener el mayor ingreso posible. Si tú ves ese tipo de competencia, no se da, por ejemplo, en un caso de un metro, de un metrobús, claro, en que el chofer recibe un sueldo y pasa a ser, en que la recaudación del sistema es por fuera y es controlada de otra manera. Entonces, ese tipo de incentivos se tiene que cambiar completamente, ¿no? Tenemos que llegar a pensar que el sistema mismo y la organización del sistema tiene que cambiar en el tiempo, y sin cambiar la organización y de los incentivos económicos como están hoy, no es posible pensar que el chofer, por mucho que lo persigas y lo sigas, si su ingreso depende de eso, él siempre va a tener un incentivo muy grande para incumplir todo lo que sea para traer el alimento a su casa. Entonces, creo que hay que dar un ambiente de negocios y de organización mucho mejor. Hay que incentivarlo, hay que reglamentarlo y hay que hacer proyectos que lo permitan en nuestras ciudades. Adriana, muchas gracias por acompañarnos, se nos ha terminado el tiempo. Un gusto. Agradecerte el trabajo que han venido realizando CTS Embark y sobre todo el trabajo ciudadano de participar con otras organizaciones de carácter ciudadano en mejorar el funcionamiento de las ciudades. Un gusto y nuestro trabajo, estamos muy felices por ello y gracias por la invitación. Tal como lo planteaba Adriana, es muy importante que seamos respetuosos de los reglamentos de tránsito, que seamos respetuosos de las pautas de comportamiento que debemos tener cuando conducimos un automóvil, cuando utilizamos el transporte público, y eso lo que debe contribuir es que todos, si estamos alineados bajo este mismo enfoque, pues exijamos a las autoridades públicas que se inviertan realmente y de manera eficiente los recursos públicos para mejorar las vialidades, para mejorar la calidad del transporte público. Nos vemos en la próxima emisión y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Muy buenas noches, nos vemos en la próxima.